tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Quiero ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros.
días, familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un placer para nosotros estar con ustedes. Hoy es martes, junio 16. Teóricamente salimos a las 7 de la mañana, pero hoy estamos pregrabados, ¿ok? Hoy estamos pregrabados. No estoy en vivo, pero estoy haciendo el programa porque estamos todos los pastores fuera del área en una salida con la Unión. Y entonces no queríamos dejarlo solo. Vamos a tener una corta meditación y vamos a hacer una oración en general. Y pues si pueden compartir este video, pues que sea para la gloria de Dios. El texto que nos une esta mañana es este. Vamos a orar antes de leerlo. Amante buen Dios, te damos gracias por tu palabra y te suplicamos una vez más que tú puedas darnos la capacidad de entender lo que quisiste decir cuando inspiraste al profeta o al apóstol a escribir este texto. En el nombre de Jesús. Amén. Para poder entender este texto, y es un texto poderosísimo, dice Efesios 3:20, y aquel, ese es Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. O sea, usted pide, y la mayor necesidad del hombre es que Dios responda, ¿verdad? Y que responda como uno pide. Si uno pide bien y Dios le responde, pues gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, la mayor necesidad de la gente y el deseo de la gente es que Dios le responda la oración. Y acá dice que Dios es poderoso para hacer todo lo que uno pide y para responder mucho más abundante de lo que nosotros pedimos. O sea que Jesús puede responderlo mucho más abundante de lo que pedimos, o siquiera entendemos. O sea, cuando recibimos la respuesta a nuestra oración, ni siquiera entendemos la envergadura del potencial que la respuesta de Dios tiene. Y entonces lo que yo quiero decirte es que esa operación de Dios, que ahí dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas más abundante de lo que pedimos, entendemos, es según el poder. Vuelve a decir que Dios al principio decía que Dios es poderoso y acá dice que es según, o sea, eso se hace, la respuesta de Dios, la obra de Dios más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, se hace por el poder que actúa en nosotros. ¿Sabías eso? Eso es Biblia. Y esto mayormente lo entienden solamente los bebés espirituales. Ajá. Mucha gente está orando y no sabe por qué Dios no le responde, o si Dios le responde, o si no le responde las oraciones, y ni siquiera saben que este texto habla de eso. La respuesta no tiene nada que ver con tu oración, la respuesta tiene que ver con el poder supereminente de la potencia de Dios obrando en ti. ¿Y cómo es eso? Bueno, ahora yo te lo voy a mostrar, es muy fácil. Está en todo el libro de Efesios. Todo el libro de Efesios tiene que ver con la superpoderosa, eminente fuerza del poder de Dios que operó en Cristo para resucitarlo y para resucitarnos a nosotros, aún estando muertos en nuestros pecados. En otras palabras, alguno diría revitalización espiritual. Pero en realidad nosotros estamos muertos y Dios tiene que cambiar nuestro intelecto con la verdad del Evangelio. Y una vez que nosotros creemos en el Evangelio y lo aceptamos y perdonamos, somos hechos libres. ¿Y libre qué significa? Que el demonio ya no tiene posesión nuestra y Dios puede operar a través de nosotros. Por eso es que existe Efesios 2:8 al 10. El 10 es el secreto, pero te tiene que venir diciendo que la salvación, la gracia y la fe no son dones nuestros. Y la gente se pone a pelear si somos salvos por gracia. Es una estupidez porque no ese es el tema. El tema es que ni la gracia, ni la salvación, ni la fe es un don nuestro, sino que viene de Dios. Y después dice, no es por obras humanas, porque nadie va a llegar al cielo glorificándose como Satanás lo hizo, sino que hay una obra súper poderosa de la grandeza y manifestación del Espíritu Santo, del Dios del cielo divino, manifestado en carne y subido a los cielos y presentado a los hombres a través del Pentecostés en el Espíritu. El único Dios que vive por los siglos de los siglos y reina y que quiere respondernos a nosotros. Es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o de lo que entendemos. Dios no quiere responder tu oración. Dios quiere que
sea superabundante la respuesta de su poder sobre ti. Pero no tiene nada que ver con la oración, tiene que ver con el poder que actúa en nosotros. Y es por eso que en Efesios capítulo 1 comienza diciendo, versículos 12, 13 y 14, que aquellos que escucharon la palabra y la creyeron fueron sellados. ¿Con qué? Con la superabundante, poderosa paz que actúa en nosotros, en el cielo, que nos resucita como resucitó a Jesús espiritualmente para que podamos oír la voz del Espíritu Santo y ser guiados en los caminos de la verdad. Bueno, entonces, te lo voy a poner acá. Acá están todos los textos. Estos son todos los textos. A ver si lo puedo agrandar. Déjame agrandarlo. Ahí tú no me ves mucho. No, es más o menos lo mismo. A ver, ahí está. Ahí están todos los textos. En Efesios 1:19, lo que está en azul es la palabra cuando dice la operación o el trabajo o la obra de Dios. Entonces, en el versículo número 1 dice, 1:19, en el primero de todos, dice, el cual y cuál la supereminente grandeza de su poder, el poder de Dios, para con nosotros los que creemos. O sea, tú escuchaste la palabra, la creíste, la abrazaste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Algunos se ponen a hablar del sellamiento, como en 2:8 al 10 se ponen a hablar de la salvación, pero bueno, lamentablemente la Biblia tiene secretos escondidos solamente para aquellos que cuando quieren saber de Dios le preguntan a Dios, no a los hombres. Entonces dice, versículo, el superpoderoso obra de Dios que obra en nosotros, según la operación del poder de su fuerza. En el versículo 20 dice, esa fuerza es la que operó, ahí está la misma palabra, operación, operó, en Cristo Jesús, la obra de Dios, operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Por eso Jesús dijo, yo mismo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y esa es la fuerza de Dios, la obra de Dios, la erga de Dios, así se llama, la erga de Dios, que opera para resucitar donde Jesús se resucitó a sí mismo, ¿verdad? Y entonces en Efesios 2, 5 al 6, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó. En realidad lo que dice el griego es nos hizo vivos, porque estábamos muertos, nos hizo vivos, o sea, nos resucitó. No salimos de una tumba como resucitó Lázaro, sino que nos hizo vivos. En inglés dirían revitalización. Nos revitalizó, o sea, estábamos muertos, nos revitalizó, nos renovó, nos recreó, nos despertó su espíritu en nosotros, sería, y entonces dice, estoy en el 20 ahora, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, por fe, ¿verdad? Entonces el versículo 2:10, o sea, la misma fuerza que opera de Dios, que hizo resucitar a Jesús, nosotros estando muertos en nuestras transgresiones, nosotros siempre queremos hacer lo que queremos, entonces transgredimos la moral y la ética de Dios, y hacemos lo que queremos, y después pedimos disculpas, ¿verdad? Triste. Entonces dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, habiendo sido creados, ya fuimos creados, ¿ok? Ya fuimos salvados en la cruz del Calvario, habiendo sido creados en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo, para buenas obras. Y ahí sale el tipo que le gusta la apología y empieza a hablar de la predestinación. Sí, o sea, si tú escuchas la voz de Dios y pasas al llamado, aunque tengas vergüenza, pues ya estás predestinado a ser salvo. Y entonces dice, así es fácil, ya está, cambia tema. Entonces dice, porque somos hechura suya, o sea, somos obra de Dios, habiendo sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, esas buenas obras son las que Dios tiene preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios, que es poderoso, nos hace andar en ellas. ¿Y cuáles son esas obras? Dice, en el 3:20, aquel que es poderoso, Él es poderoso para hacernos resucitar de la muerte espiritual y que nosotros hablemos con Él y le pidamos con Él y Él nos pueda contestar de una manera mayor de la que pedimos o podemos llegar a entender. Y entonces dice, según el poder, o sea, tiene que estar ese poder, y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, les mando al Espíritu Santo, por eso somos sellados cuando nacemos, no en allá cuando ya estemos llegando al cielo. Entonces, y el sellamiento no tiene nada que ver con lo que tú haces, con lo que tú guardas, o sea, sino que tú creíste al Evangelio, y el Evangelio te hace libre,
y el Espíritu Santo te sella para que tú puedas vivir en el poder de Dios. Y ese poder de Dios es como tuétanos y músculos que atan todas las coyunturas del cuerpo. Eso lo dice el Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, esa es la iglesia, la cabeza es Cristo, bien concertado, porque el Espíritu Santo va dando dones y Jesús nos va dando el don del servicio para Dios y Dios comienza a operar en nosotros, 1 Corintios 12, 4 al 6. Entonces, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. O sea, la iglesia tiene un montón de coyunturas y Dios mantiene todas esas coyunturas unidas con tuétanos espirituales. Dice ahí, según la actividad, según el poder, la erga, la obra que Dios tiene preparada desde antes de la fundación del mundo, propia de cada miembro. O sea, no es que Dios pone la obra en la iglesia y hace milagros en la iglesia a través de la iglesia, sino que Dios opera en cada miembro individualmente, recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, lo que Dios dice es esto, lo voy a achicar, me voy a agrandar, me voy a achicar yo, me voy a agrandar. La secuencia completa de la obra invisible de Dios según Efesios es la obra del poder de Dios. La obra es la palabra clave acá. La obra que Dios hace a través de su poder, porque nos tiene que resucitar con un poder que usó para resucitar a Cristo, que operó en Cristo para resucitarlo, opera ahora en los creyentes para resucitarlos o resucitarnos en una iglesia viva con un poder que actúa entre nosotros, diría yo, a fin de unir el cuerpo en el espíritu y hacer un remanente que glorifique el nombre de Dios en la tierra. Eso es lo que significa el libro de Efesios. Por eso, si tú crees que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de las que tú pides o entiendes, entonces permite que la obra de Dios actúe en ti. Por bautismo, confesaos a Jesucristo, arrepentíos de haberlo rechazado, y el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros. Oye su palabra, créela, y el Espíritu Santo te sellará. ¿Qué le parece si oramos y seguimos con nuestro día? Nos vemos mañana con el pastor Mike Martínez a las 7 de la mañana. Recuerden que esto es un programa pregrabado, pero los amamos, los queremos, vamos a orar. Amante y poderoso Padre que estás en el cielo, seguramente en vivo o en diferido, hay gente que escuchará este tema y querrán estudiar más. Por eso te suplicamos que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros, los que tienen enfermedades terminales, problemas de comunicación, que tienen malas noticias, que necesitan un milagro en su familia, que están internados en el hospital, en terapia intensiva en este momento, o están siendo trasladados a hospitales más grandes. Dios, de toda gloria, de todo poder, que tú puedas operar en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestras vidas, para que, unidos por esas coyunturas espirituales que tú con tu gran poder mantienes todas esas coyunturas unidas. Tú eres el que hace el milagro de la iglesia y la mantienes unida, el milagro de la familia y la mantienes y la proteges unida. Te pedimos, Padre, que sigas obrando y que nos des más entendimiento para poder conocer, creer y experimentar la gran obra de Dios en nosotros, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, amigos, que Dios los cuide, los proteja, como siempre. Y nos vemos mañana a las 7 de la mañana por el mismo canal y a la misma hora. Chao, chao.